Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Salvo para asesorías pedagógicas puntuales, las aulas de clase estuvieron cerradas en Venezuela desde que en marzo de 2020 el gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió las actividades académicas presenciales en todos los niveles como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Desde el lunes se empezarán a combinar los métodos de clases a distancia y presencial, a pesar de que docentes del sistema de educación pública denuncian que es inviable porque sus salarios no superan los $15 mensuales y la mayor parte de las instituciones educativas del país se encuentran seriamente deterioradas, tal y como explica la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez, quien añade que los padres deben llevar los productos para garantizar la limpieza de las escuelas. Regresar todos los días implica un gasto económico que ninguno de los actores que hacemos vida en las instituciones podemos cubrir con lo que estamos devengando. Ese es el principal problema. El segundo es que la pandemia se encuentra en su pico más alto. Hay un altísimo nivel de contagio. Muchos padres con escasos recursos se muestran renuentes a enviar a sus hijos a clases por considerar que no existen condiciones e incluso porque no están en capacidad de costear un uniforme escolar, pero la realidad es diferente para un pequeño sector de la población con posibilidades de acceder a colegios privados que ofrecen mayores garantías, como explica esta empresaria y madre de un niño de 3 años. Y el ministerio debería dejar ya de ser como un mandato absoluto y evaluar a cada uno de los casos de manera distinta. Particularmente, como digo, el colegio de mi hijo está capacitado para recibir al 100% del alumnado. Según el presidente Nicolás Maduro, el 84% del personal educativo del país ya ha sido inmunizado contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El silencio ha sido la respuesta del gobierno de Nicaragua a la demanda de organismos internacionales de permitirles observar las elecciones generales que se realizarán el 7 de noviembre y en cambio los miembros del Consejo Supremo Electoral han dejado claro que la figura mediante la cual funcionarán los comicios es el acompañamiento electoral. A 2 semanas de las elecciones, Cairo Amador, vicepresidente de este poder del Estado, dijo a los medios de comunicación que el proceso está basado en la confianza en el organismo nacional y que todavía no se deciden si permitirán la observación internacional. Todavía estamos en eso, no se ha decidido. En cualquiera de los casos, los grandes observadores vamos a ser nosotros mismos. En tanto, Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a medios oficiales que se avanza en el proceso de la inscripción de policías electorales, fiscales y miembros de las juntas receptoras de votos. Que es importante poder saber de que van a ir alternado el 50% de mujeres y 50% de hombres. Y igualmente, pues ya la inscripción de los fiscales. Pero las irregularidades de todo el proceso han provocado que varios países y organismos internacionales consideren que estas elecciones generales son ilegítimas e irreconocibles. Por ejemplo, una mayoría de 26 países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobaron esta semana una resolución en la que demandan al gobierno de Nicaragua la celebración de elecciones del 7 de noviembre bajo observación de la OEA. El analista político Agustín Jarquín Anaya explicó a La Voz de América que existe un consenso internacional sobre la situación de Nicaragua. Hay una coincidencia de señalar que las elecciones no reúnen las características de una elección competitiva democrática. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia autorizó la vacunación de adolescentes de 16 y 17 años de edad previa autorización de los padres de familia o tutores a través de un formulario en línea. Y aunque se expresaron posiciones divididas, las autoridades sanitarias respaldan la decisión y emplearán la vacuna de Pfizer para proteger a este grupo poblacional. El ministro de Salud, Jason Ausa, dio mayores detalles. La vacuna pasó de ser un privilegio a constituirse en un derecho para todos los bolivianos. De la población vacunable tienen garantizadas tanto su primera como su segunda dosis. Mientras, paralelamente avanza la administración de la tercera dosis o dosis de refuerzo con la vacuna AstraZeneca, que fue habilitada recientemente, aunque con algunas observaciones del Colegio Médico de Bolivia, que recomendó aplicar la dosis a quienes ya se vacunaron hace al menos 4 meses. En los últimos días, Bolivia registró más de 500 casos de COVID-19 y casi la mitad fueron reportados en el departamento de Santa Cruz. El gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Carlos Hurtado, se refirió a esta situación. Muy preocupados porque a pesar de todos los esfuerzos que venimos haciendo con la vacunación masiva, buscar más puntos, aplicar otras estrategias, seguimos con un aumento significativo de casos.
Por otro lado, y ante el temor de una cuarta ola, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, planteó una acción popular para promover la vacunación obligatoria en todo el país. Sin embargo, la Sala Constitucional Primera denegó este recurso, argumentando que la vacunación anti-COVID debe ser voluntaria. El alcalde pidió mayor coordinación al gobierno central. Todo el programa de vacunación ha estado marchando relativamente bien mientras el ministro coordina, pero cuando el ministro empieza a atacar, todos perdemos. Pese a que la dosis de refuerzo aún genera dudas e incertidumbre en la población, el ministro de Salud, Jason Ausa, pidió a los servicios departamentales cumplir con las instrucciones a nivel nacional para evitar sanciones a quienes obstaculicen el proceso de vacunación apoyados en las normativas vigentes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. La petición del gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Gobernación para que el Congreso estudie y apruebe una ley de expropiación de inmuebles para obras municipales e institucionales genera incertidumbre sobre el derecho de propiedad privada, según dijeron juristas independientes y organizaciones no gubernamentales. La iniciativa de ley no define cuáles son los parámetros que aplicará la Oficina de Obras Municipales, recientemente creada por el gobierno para declarar la primacía a un inmueble de utilidad social para solicitar a un juez la expropiación cuando el propietario se niegue a vender ese inmueble, según explicó el abogado Julio Valdivieso. Para que se dé una expropiación forzosa, a mi criterio, son 4 requisitos fundamentales que debe de cumplir, dijéramos, una negociación. Primero, tiene que haber una declaratoria de lo que se persigue en ese fin. La segunda, una necesidad indispensable de obtener ese bien o todo o en parte. La otra es la determinación del precio y finalidad. Organizaciones como la Fundación Transparencia y Democracia de TJ dicen que la ley debe evitar la discrecionalidad para que no hayan abusos que vulneren la seguridad jurídica de la propiedad privada. El analista Marvin Aguilar dice que los temores por la propuesta tienen como base de que en El Salvador los propietarios de inmuebles lo declaran por debajo de los precios reales del mercado. El problema es que esta ley pareciera ser que como no te deja a ti aclarar los precios, no dice que te van a pagar con los precios del mercado, o sea, el Estado puede decir, mire, usted ha declarado esa propiedad en $5,000 y entonces, ¿verdad? Eso le vamos a pagar. Según el gobierno, la petición para esta ley se fundamenta en que la Constitución de El Salvador reconoce la propiedad privada en función social y añade que los proyectos que ejecute la Dirección de Obras Municipales serán en función de urgencia, beneficio público y prioritarios para el país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. 2 semanas de las controvertidas elecciones generales en Nicaragua, donde la oposición ha quedado mermada por los arrestos, la Unión Europea tiene la mira puesta en el país centroamericano. El alto representante del bloque, Josep Borrell, cuestionó recientemente los comicios. Las que se llevarán a cabo próximamente son elecciones falsas. Sin embargo, en entrevista con La Voz de América, el portavoz del Servicio Exterior del bloque rehusó precisar si la Unión Europea reconocerá el resultado de este proceso electoral y dijo lo siguiente. La gente que se aferra al poder de manera fraudulenta y no son elegidos en una justa, realmente democrática, no son considerados socios por parte de la Unión Europea. Así que no es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión práctica de las negociaciones con esta gente y vamos a esperar qué pasa el 7 de noviembre. Expertos como el eurodiputado de Vox, Germán Tertz, califica las elecciones como un fraude y vaticina que la Unión Europea no va a reconocer un nuevo gobierno de Ortega. Ni Borrell se atreve a intentar presentarlas como elecciones razonables. Eso no son unas elecciones, o sea, podemos llamarlo como queramos, pero no son unas elecciones democráticas. Entonces, intentar presentar eso como elecciones democráticas es un absoluto fraude. Por otro lado, Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, con sede en Madrid, coincide en que parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, no legitimaría un nuevo gobierno encabezado por Ortega y destaca los apoyos que podría tener el exguerrillero sandinista fuera de la región. La Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, pues pueden tener una postura de condena, pero nos encontramos con que gobiernos autoritarios del tipo de China, de Rusia y otro de Bielorrusia tienen una postura mucho más condescendiente con respecto al régimen nicaragüense. Mientras, el exdiplomático nicaragüense Edgar Parrales hace un llamado a la coherencia por parte de la Unión Europea. Si ellos dicen que lo declararán ilegítimo y el gobierno ilegítimo y el proceso es inaceptable, pero siguen las representaciones diplomáticas aquí, sería un contrasentido, ¿no?
Entonces, si tuvieran que ser consecuentes con lo que dicen, tendrían que definitivamente retirar a sus representaciones diplomáticas. La comunidad internacional tiene los ojos en Nicaragua, donde la democracia se ha visto seriamente afectada sin un claro horizonte para un cambio. Julia Riera, Voz de América, España. En una celda de máxima seguridad permanece Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, cabecilla del grupo narcotraficante Clan del Golfo, que fue capturado el sábado y sobre quien pesaban 128 órdenes de captura, un pedido de extradición de una corte federal de Estados Unidos y una recompensa de $5 millones por su captura. A través de su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá felicitó al presidente Iván Duque por este importante logro y textualmente dijo, comillas, felicitaciones al gobierno de Colombia por la captura del violento narcotraficante Otoniel. La cooperación de las fuerzas de seguridad juega un papel fundamental para brindar a los colombianos la seguridad que merecen, cierro comillas. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que no se permitirá que haya retaliaciones de esta estructura criminal contra la población civil y las fuerzas militares por la captura de Otoniel. Aquí hay una fuerza pública desplegada para garantizar la seguridad en la zona del Urabá, para darle tranquilidad y seguridad a todos los ciudadanos. Pese a que el presidente Iván Duque manifestó que con la captura de Otoniel, el Clan del Golfo llegaba a su fin, analistas en conflicto armado como Camilo González Pozo, director de Indepaz, dijo que hay varios cabecillas que se disputarán el mando de la estructura criminal. Va a darse toda una sucesión, ahí hay otros mandos tácticos importantes en ese grupo, como el Chiquito Malo, otro que le llaman Chapos y Gonzalito, de modo que se viene una confrontación interna. El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo que hombres del Clan del Golfo suministraron información sobre el paradero de Otoniel y que se pagará la recompensa ofrecida. Por su parte, el presidente Iván Duque reiteró que una vez se cumplan los trámites, Otoniel será extraditado a Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Expertos afirman que la crisis mundial de envíos probablemente signifique que los compradores enfrentarán precios más altos y menos opciones en esta temporada navideña, pasando por automóviles y computadoras hasta electrodomésticos, prendas de vestir y zapatos, y se espera que la crisis del transporte marítimo mundial genere precios más altos para una amplia gama de negocios. Paul Bender, director ejecutivo del editor de juegos Greater Than Games, ha diseñado y distribuido juegos de mesa en línea durante más de una década. Su negocio depende de la fabricación en China. 2020 fue un buen año para Bender. Con tanta gente refugiada en su casa, las ventas de la industria de los juegos de mesa se dispararon, pero dice que ha sido más difícil mantener la producción en 2021 porque enviar piezas de juegos desde China es más difícil. Si íbamos a conseguir un contenedor de carga de 40 pies desde, digamos, el puerto de Shanghái o el puerto de Shenzhen hasta San Luis, Missouri, donde estamos ubicados, hace aproximadamente un año, tal vez costaba $6,000, todo incluido, y tardaría entre 4 y 6 semanas. Ahora estamos obteniendo precios cotizados que son de $25,000 por contenedor y está tomando meses y meses, sin mucha claridad sobre cuánto tiempo tomará. Bender dice que los precios de envío más altos lo están obligando a subir sus precios y muchas otras empresas se encuentran en la misma situación. Los expertos dicen que los costos de envío más altos se deben a la escasez de contenedores de carga en China y algunos de los contenedores chinos retenidos en Estados Unidos u otros puertos del mundo han estado esperando durante meses para ser descargados. Christopher Tang, experto de la empresa Cadena Global de Suministros, dice: Hay un problema, no tenemos suficientes conductores de camiones. ¿Por qué es eso? Porque el año pasado, no había negocios, así que se cambiaron a trabajar en Amazon porque Amazon se estaba volviendo loco, y una vez que cambiaron no quieren volver. Es demasiado complicado. Otra razón son los cierres de las fábricas en Asia y Christopher Tang dice que la demanda aumenta pero la oferta baja y explicó que se debe a que en Asia, debido a las vacunas que no están ampliamente disponibles en Malasia ni Vietnam, hace que China simplemente no tenga suficiente. Entonces, como resultado, el avance de la variante Delta provoca casos de COVID. Esa gente tiene que ponerse en cuarentena y a veces las fábricas deben cerrar. A medida que cayó la producción, las ventas en línea de ropa, computadoras y otros productos aumentaron dramáticamente desde el comienzo de la pandemia.
Los expertos dicen que la dependencia excesiva de las importaciones chinas está en la raíz de la crisis del transporte marítimo mundial. Jason Miller, profesor de logística de la Universidad Estatal de Michigan, analiza el problema. Incluso si las cosas salen de los barcos más rápido, si los almacenes solo funcionan la misma cantidad de horas, ¿cómo se procesará ese producto?, dijo. Con la temporada navideña a solo unas semanas, los expertos dicen que es probable que los compradores vean precios más altos y tiempos de entrega más largos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Autoridades sanitarias en Estados Unidos continúan sumando esfuerzos para lograr su objetivo de acabar con la pandemia del COVID-19 en uno de los países con mayores recursos económicos y médicos del planeta, pero en el que, sin embargo, 64 millones de ciudadanos continúan escépticos a recibir la inmunización. En este contexto de lucha, tensión e impotencia, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, anticipó que es muy probable que las vacunas contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años estén disponibles en la primera quincena de noviembre. Actualmente, la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA por sus siglas en inglés, está revisando la petición de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech, que solicitó la autorización de su antídoto de 2 dosis para niños de 5 a 11 años. El panel de asesores externos de la FDA evaluará esta vacuna mañana, martes 26 de octubre, y se espera que días después la FDA, órgano encargado de autorizar los antídotos, emitirá su decisión final y será entonces cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitirán sus recomendaciones, tal y como lo explicó su directora, la doctora Rochelle Walensky, en el programa Meet the Press de la cadena NBC News. Esperamos tener noticias de la FDA y es entonces cuando los CDC tendrán su reunión y estaré lista para tomar medidas lo antes posible. Mientras tanto, la administración está trabajando en las operaciones y logística para que tan pronto como tengamos la autorización de la FDA, así como las recomendaciones de los CDC, haya vacunas disponibles para que los niños puedan empezar a vacunarse. Según añadió la doctora Walensky, actuarán con rapidez siempre y cuando no haya impedimentos. Una noticia alentadora y que permitirá que unos 28 millones de niños estadounidenses puedan recibir el antídoto contra el COVID-19. En tanto, las desarrolladoras Pfizer y BioNTech estudian la inmunización para niños menores de 5 años. Paralelamente, los estadounidenses elegibles ya pueden recibir dosis de refuerzo de cualquiera de los 3 antídotos disponibles en el país y, según recomendaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, pueden elegir una vacuna diferente a la de su inoculación original. La doctora Walensky también hizo referencia a esta decisión durante su intervención en el programa Meet the Press. La FDA y los CDC revisaron mucha información la semana anterior. Vimos datos sobre mezclar y combinar los niveles de anticuerpos para las vacunas de ARN mensajero que estimulan la de Johnson & Johnson a niveles realmente muy altos. Y también vimos datos clínicos de Johnson & Johnson evidenciando que sí te refuerzan y funcionan también con otras, por lo que decidimos dejarlo abierto y dijimos que cualquiera de estas vacunas realmente se puede usar. Para estimular cualquiera de las otras. De este modo, las recomendaciones abren la puerta para que los receptores de la vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis puedan obtener dosis de refuerzo de las vacunas Pfizer o Moderna y viceversa. Sin embargo, los expertos aseguran que pese a estos avances, la prioridad principal en esta lucha contra la pandemia del COVID-19 no ha cambiado y continúa siendo la de vacunar a los más de 60 millones de estadounidenses que se mantienen reticentes a recibir el antídoto, suponiendo un peligro para sus propias vidas y las de sus seres queridos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una reunión privada crucial con 2 senadores clave el domingo, mientras se apresura a completar los detalles de una red de seguridad social reducida y un plan de negocios para el control del clima que se presentará en el Congreso el lunes. El presidente recibió al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en su casa en Wilmington, en Delaware, junto con el senador Joe Manchin de West Virginia.
uno de los dos legisladores fundamentales del propio Partido Demócrata de Biden, que ha pedido recortes drásticos en la política del presidente del plan original de $3.5 billones que propone la mayor expansión de los beneficios del gobierno para las familias estadounidenses en 5 décadas. En otras informaciones, tras un septiembre convulso, marcado por la inmensa ola de llegada de haitianos a las inmediaciones de Texas, las autoridades estadounidenses informaron que este mes expulsaron a más de la mitad de los detenidos al intentar entrar de modo irregular por la frontera sur del país. Esto según lo informó la patrulla fronteriza, que están siendo regresadas bajo el título 42. Finalmente, 9 meses después de asumir el cargo, el presidente Joe Biden ha visto solo 20 de sus nombramientos en el Departamento de Estado confirmados por el Senado. Casi en la mitad de las embajadas estadounidenses no ha sido nombrado un embajador y hay docenas de puestos políticos clave ocupados por funcionarios no confirmados, en condición interina. Según analistas, el mandatario se ha tardado en nominar candidatos para docenas de los 264 puestos en el Departamento de Estado que requieren confirmación por parte del Senado y aún no ha nombrado a 57 de ellos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la última producción especial que la Voz de América estrena el lunes 25 de octubre, titulada Enjambre Flotante, realizada en las Islas Galápagos en Ecuador para poner de relieve la crítica situación de los pescadores ecuatorianos que han visto sus aguas invadidas por barcos chinos, suponiendo una amenaza para el futuro de uno de los ecosistemas marinos mejor preservados del planeta. Muchos, comentarios, preocupaciones que existían principalmente en Ecuador respecto a la presencia de unos barcos de los que todo el mundo hablaba, pero era muy difícil verlos porque estos barcos operan más de 200 millas fuera del área de la zona económica exclusiva del Ecuador la mayor parte del tiempo. Pero después vino esta noticia de que estos barcos se acercaron demasiado a la zona económica exclusiva del Ecuador, que es esa área exclusiva que tienen todos los países de 200 millas, que solo les corresponde a ellos. Y hubo reportes, por ejemplo, de agencias como Global Fishing Watch que hablaban que estos barcos, cuando se acercaron mucho al área de Galápagos, apagaron los sistemas de monitoreo. Entonces la gente se preguntaba, las autoridades se preguntaban por qué apagan los sistemas de identificación con los cuales se puede monitorear. Lo que se presumía y lo que decía la gente era que probablemente estaban ingresando al Ecuador a hacer pesca ilegal y pesca no regulada. De todo esto fue que salió la idea de hacer una serie e ir a Galápagos y verificar realmente qué era lo que estaba pasando, Judith. ¿Y en qué zona se realizó este trabajo? Esta historia se realizó en la isla, en el archipiélago de Galápagos. Para poner en contexto, el archipiélago de Galápagos es una de las áreas mejor protegidas del planeta. La diversidad de especies que existen ahí por las corrientes marinas que llegan. Es un lugar muy apreciado por la ciencia para hacer muchas de sus investigaciones y es un lugar de protección de varios animales que están en riesgo, en amenaza o en peligro de extinción. Por eso la importancia de preservar este lugar. ¿Qué es lo que sucede con esta flota china? Esta flota china llega a pescar fuera de, la mayor parte del tiempo, fuera del área, de reserva de la marina. Sí, lo hace fuera del área, claro, pero resulta que es un corredor por donde entran y salen muchas especies. Los tiburones entran, salen, las especies que ellos están pescando. Entonces, la preocupación que tienen científicos, pescadores, biólogos, es que al ser una pesca tan intensiva, o sea, son 350 barcos pescando todo el tiempo en una misma área, una sola especie en la que se enfocan, que es el calamar gigante, pues temen que esto pueda generar un desequilibrio en el ecosistema y en toda la cadena trófica, de los otros animales que se alimentan y peces que se alimentan, por ejemplo, el calamar gigante o los peces que depreda el calamar gigante. Es la preocupación básica importante que tienen en Ecuador. Pero es algo que también sucede, en cierta época del año se van a las afueras de la zona económica exclusiva del Perú, otras veces van a Chile, otras veces van a Ecuador. Es decir, no es un problema solamente que esté enfrentando Ecuador,
simplemente que esta embarcación se ha movido, estas embarcaciones se han movido casi desde hace 5 años en esta misma área de Galápagos, que es un área muy rica de pescados. ¿Qué nos puedes anticipar de los 4 capítulos que estaremos escuchando a partir del lunes? En el primer capítulo lo que vamos a ver es el planteamiento del problema, explicarlo, porque digamos tiene muchos aspectos, digamos técnicos, un contexto sobre la problemática. En el segundo capítulo vamos a ver un impacto que se está viendo también, y es que no se sabe a ciencia cierta cuál es el manejo que estas embarcaciones le dan a la basura plástica, porque a Galápagos están llegando plásticos de botellas de marcas chinas que no se comercializan en Latinoamérica, no se comercializan en Perú. Lo que presumen por los estudios que han hecho en la isla es que algunas de estas embarcaciones están botando el plástico al mar, y este plástico está llegando a Galápagos. Las implicaciones es que este plástico afecta a las especies, porque cuando pasa el tiempo se vuelve microplástico, las especies pueden consumirlo y obviamente afectan y dañan esa belleza de ese ecosistema que es el archipiélago de Galápagos. Vamos a tener también un sobrevuelo que hicimos con la Armada del Ecuador para poder evidenciar la presencia de estas flotas. Eso lo vamos a tener también. Hay entrevistas con las autoridades de Ecuador, todas las personas involucradas en este asunto de la pesca ilegal y no regulada, que es un tema que no solo afecta al Ecuador. También está la posición del gobierno de China, porque tuvimos la oportunidad de hacerle algunas preguntas al embajador de China en Ecuador. Era nuestro colega de La Voz de América, Jaime Moreno, responsable de la serie Enjambre Flotante, en la que se documentan las múltiples consecuencias de la pesca indiscriminada de barcos chinos en el archipiélago de las Islas Galápagos. Recuerda escuchar esta serie en Buenos Días América a partir del lunes 25 de octubre. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.